Información inmediata. Había una estructura de corrupción dentro de la Contraloría General del Estado, y eso mientras se avanzan en las investigaciones respecto de varias direcciones que estarían involucradas en casos graves. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... A esta hora hacemos contacto con el doctor Mauricio Torres Maldonado, Contralor General del Estado, para hablar sobre lo que ha sido ya público en estas últimas horas. Un producto de su gestión, se han hecho algunas investigaciones y hay revelaciones preocupantes, sin duda. Doctor Torres, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Gracias, Fausto, y un saludo a toda la distinguida audiencia. Así es, prácticamente en estos 6 meses hemos estado trabajando casa adentro, una limpieza, y hemos encontrado algunas cosas que no estaban bien en la Contraloría. Desde ciertos servidores que trabajaban con estudios jurídicos para beneficiar a estos, como muchos informes que dejaron caducar para beneficiar también a los auditados, inclusive nombres de que estaban destituidos y nunca los inscribieron en el Ministerio de Trabajo, cerca de 200 servidores públicos que dejaron de tener el impedimento porque no fueron capaces de inscribirlos. Y así hay un sinnúmero de irregularidades que hemos venido encontrando y que estamos poniendo en orden en este momento. Pero llegamos al punto de pensar en una suerte de organización criminal dentro de la Contraloría. Yo diría son estructuras para delinquir, estructuras que existen para cometer delitos, porque son delitos los que están haciendo, en los que en los próximos días, ya creo que máximo un mes, tendremos ya los resultados de una auditoría interna que se está haciendo a lo que es la Dirección de Responsabilidades, a la Dirección de Predeterminación y a la Dirección de Revisiones, donde existen informes, yo presumo, y ojalá no sean más, cerca de 3.000 informes que están caducados. Algunos que se guardaron para no notificarlos, y otros que los dejaron prescribir, los dejaron caducar, para que así esos informes que tanto sacrificio los auditores hicieron para encontrar los hallazgos, amaneciéndose muchas veces por los plazos que tenían, en estas áreas los dejaron caducar y prácticamente el Estado perdió la recuperación de estas cosas o tal vez de multas que tenía. ¿Y de cuánto en monto aproximadamente hablamos de estos 3.000 informes caducados? Monto no podría decir exactamente, pero son millones de dólares. Yo diría cientos de millones. Que el Estado ha dejado de recibir producto de estas glosas y también por efecto o gestión de esta estructura. Por supuesto, por supuesto. Eso vamos a determinarlo ya exactamente con el examen de auditoría interna que está realizándose. Adicional a eso también existían ciertos informes o ciertos pedidos de investigación a ciertos servidores en sus declaraciones juramentadas que nunca los gestionó auditoría interna, y en este momento lo estamos haciendo por aumentos de patrimonio a casi la mayoría de servidores que trabajaron con los excontralores. ¿De cuántos servidores hablamos aproximadamente y qué está ocurriendo con estos servidores? Porque sabemos que se ha presentado ya la denuncia, evidentemente, Fiscalía avanza en las investigaciones, pero ¿qué ocurre con ellos? ¿Cuántos eran? ¿Qué tipo de relación o cercanía tenían, por ejemplo, con Pablo Celi o Carlos Poli? De acuerdo al informe que tengo de patrocinio, son 26 servidores de la Contraloría que tienen investigación en la Fiscalía por estos hechos, tanto con actuaciones con el excontralor, con los excontralores y también por otras causas en la Contraloría. Ellos están en investigación en la Fiscalía. Adicional, tenemos 5 procesos que están en marcha y 38, son 38 prácticamente de régimen disciplinario que se encuentra en este momento en la Contraloría. Estamos ejecutando por debidas situaciones. Por ejemplo, una servidora se arrogó funciones y determinó, mejor dicho, presentó un informe jurídico con el que comenzaron a actuar en ciertas cosas cuando no tenía no podía hacer, no era competencia de esta servidora. Y ya se encuentra también estamos ya haciendo el régimen disciplinario. Ahí existen también varios servidores de los que estoy mencionando que están en investigación, que seguían trabajando en la institución y siguen trabajando todavía. No puedo
tienen nombramiento permanente hasta que no se investigue bien, no puedo tampoco sancionarlos o sacarlos. Lo que he hecho es que no permanezcan en este edificio, se encuentran en otras instalaciones lejos de donde son las partes sensibles del control. ¿Han sido entonces reubicados en algunos sectores dentro de la Contraloría? ¿De cuántos hablamos que están todavía en funciones y que deberían, o al menos se espera, fueran removidos por sus actos de corrupción? De los servidores que están siendo investigados por Fiscalía son cerca de aproximadamente 8 o 10 servidores que están todavía en funciones y que están en otras actividades que no son las de control o en la parte directiva. Hay algunos que inclusive tienen investigaciones por algunos contratos que hubieron en el pasado. Hay otros que tienen también por inclusive arrogación de funciones, y así hay un sinnúmero de delitos que han cometido y que están siendo investigados. En lo que compete a la parte, desde que yo llegué, estamos casi con 38 regímenes disciplinarios por diferentes actos que hemos detectado y que estaban cometiendo, y estamos esperando ya que tener el informe para pasar al sumario administrativo. Había un grupo entonces de auditores dedicados a extorsionar a servidores públicos, ya sea para no emitirles algún tipo de informe con responsabilidades, eventualmente. ¿Cómo operaba este tipo de extorsiones dentro de la Contraloría? A ver, hay varias formas que hemos detectado aquí. Existen grupos de auditores, que no son todos, son pocos por suerte, la mayoría son auditores profesionales, y también personas que trabajan en las áreas de juzgamiento, ¿no? En responsabilidades, en predeterminación y en revisiones. La mayoría, por ejemplo, de lo que hemos detectado son en las áreas de juzgamiento, donde dejaban caducar, o la otra, extorsionaban, pedían, vacunaban, podríamos decir, para sacar o hacerles caer a lo mejor las glosas o lo que estaba previsto que deberían cancelar. En la otra forma, en cambio, y estamos ya también con auditorías internas, existen exámenes que se realizaron y no encontraron ningún aspecto, no encontraron ninguna responsabilidad. Cuando nosotros hemos revisado por denuncias, esos exámenes están mal hechos y estamos volviendo, mejor dicho, no podemos volver a hacer porque ya está hecho el examen. Están haciendo un examen a lo que hicieron estos auditores y tendrán que responder. Igualmente, en la provincia de Manabí tuvimos un caso de un examen que se hizo al municipio de Manta, en donde la verificación preliminar determinaba que ciertas empresas, por ejemplo, eran parte de una persona que tiene problemas legales, y el momento después de presentar el informe tuvimos que suspenderlo o cancelarlo porque no tenía nada que ver con la verificación preliminar que se hizo. Y estamos haciéndolo desde la ciudad de Quito, se mandó personal para que lo haga en la provincia de Manabí. ¿Qué tipo de delitos se presume podrían haber cometido? ¿En cuáles estarían involucrados los funcionarios de Contraloría que serían parte de esta estructura? De acuerdo al Código Orgánico Integral Penal y también de acuerdo a nuestra ley, algunos caerían en peculado y otros estarían también en tráfico de influencias. Y estamos hablando, por ejemplo, de incremento de patrimonio en algunos de ellos. ¿De qué montos, por ejemplo? Porque hemos visto, y recientemente se ha condenado a un ex juez que precisamente dio beneficios a un ex narcotraficante, nos referimos a alias Rasquiña. Y en algún momento se denunció que este ex juez entró con algo así, un patrimonio de entre los $200,000 aproximadamente, y algunos meses después, casualmente dentro de este periodo, incrementó a 10 millones. Este tipo de cosas no fueron detectadas en su momento. ¿Cómo se lograba tapar? ¿Cómo se lograba evadir este tipo de controles con muy pocos funcionarios? Tuvo que ser una estructura quizá un poco más grande. Sí, es un problema nosotros el número de servidores para poder hacer esos exámenes. Nosotros somos 2.980 servidores, tenemos que auditar a 3.440 entidades, y si hablamos de declaraciones juramentadas, a cerca de 700.000 servidores públicos, y contamos con 600 auditores. Es un poco complicado. Estamos tomando medidas para esto, estamos en convenio con organismos internacionales. A partir del 1 de junio empezamos ya un sistema de inteligencia artificial para las declaraciones juramentadas que nos va a ayudar justamente en el muestreo para esta situación.
Lo que estamos haciendo en este momento son contrastes con declaraciones juramentadas, vamos a suponer 2018, 2019, con la última declaración que es 2023 o 2024. Y si esto nos arroja incrementos considerables, digamos, en 4 años a partir de 50 o 60 mil dólares, están siendo considerados para los exámenes de auditoría. Tenemos en el servicio público bastantes servidores que tienen este problema, incluso casa adentro. Hemos detectado que existen servidores de Contraloría que están siendo investigados por incremento de su patrimonio. Si es que lo pueden justificar, a buena hora, caso contrario, tendrán que responder ante la justicia. Y ahí vamos entonces a los presuntos extorsionadores, a estos vacunadores que se les ha llamado dentro de Contraloría General del Estado. ¿De cuánto a cuánto era el monto que aproximadamente pedían eventualmente? ¿En cuánto se negociaba una limpieza de un informe, en cuanto se negociaba una desestimación? ¿Cómo era un poco de lo que ustedes han podido investigar esta tarifa que manejaban los auditores? De las denuncias que recibimos, más o menos era un examen, creo que era de aproximadamente 70 mil dólares. Creo que les pedían de 5 a 10 mil dólares para dejarles de cobrar ese valor que tenían. Adicionalmente, también descubrimos de un servidor, yo sé que hay más, pero ya tenemos uno, que por ejemplo las coactivas las cobraba en la cuenta de la esposa. Tenemos ya los depósitos y todo, está entregado a Fiscalía. Igualmente esta persona también estamos ya con el régimen disciplinario y así seguimos encontrando más cosas que se siguen dando en la institución. Pero así montos especiales, un 10, 20% no existía, sino es de acuerdo al monto que del examen o de la glosa que tenían, les pedían para limpiar su proceso. E inclusive ya con procesos caducados llamaban a cobrar. Hubo un caso que tuvimos la denuncia, es el caso que me estoy refiriendo en este momento, en donde los servidores, son 2 o un servidor que conocieron que ese documento, que ese examen estaba caducado y ya lo iban a notificar como caducado, y lo que hicieron fue llamarles a los involucrados a cobrarles para sanearles, cuando inclusive ya estaba hasta caducado, o sea, ya no podían cobrarles. Es decir, por mero trámite eso se iba a caducar de todas formas y ellos hacían supuestamente la gestión y cobraban por aquello. Llamaban a cobrar por esa supuesta gestión que les iban a hacer cuando inclusive ya estaba caducado. Entonces, eso recibimos denuncias, enseguida procedimos y comenzamos a actuar. Asimismo, encontramos algunos caducados que estaban guardados de millones de dólares. Logramos rescatar uno de una empresa, era de 7 millones, que inclusive después nos pusieron una acción de protección y la ganamos, y el Estado pudo recuperar o va a recuperar cerca de 11 millones ya con las multas y todo lo que corresponde. Y empresa que estaba de alguna forma coludida con los funcionarios. Podía haber sido, no podría en ese momento asegurar si la empresa va con estos funcionarios, pero estaba guardado para caducarse. Increíble. Señor Contralor, nada más para terminar, y creo que es importante también establecer esto, en muchos de en gran parte del sector público se ha dado un fenómeno que tiene que ver con la baja ejecución de los presupuestos. Y en muchos casos se ha interpretado también como parte de este miedo que tienen los funcionarios públicos dedicados o encargados de la contratación pública, precisamente por esto, porque la Contraloría en un momento se convirtió en una suerte de ente persecutor de los funcionarios, quien ejecutaba cualquier monto de presupuesto, compras públicas y demás, temía que llegue la Contraloría, y eso es un secreto a voces. ¿Cómo quitar de encima esta cruz que lleva la Contraloría sobre la contratación pública y con el efecto que ya vemos, la baja ejecución? Sí, cuando llegamos, y previo también un examen que hicimos ya de lo que era la Contraloría, detectamos que prácticamente fue utilizada como una herramienta de persecución. Siendo un organismo técnico, lo utilizaron las autoridades de esa manera, lo que ocasionó que la mayoría de servidores ya no quieran ser ni administradores de contratos ni ejecutar presupuestos. Tenían miedo a la Contraloría, tienen miedo a la Contraloría. Nosotros en la nueva Contraloría, con los servidores muy comprometidos, la mayoría, les digo, son profesionales y son excelentes servidores, estamos tratando de recuperar la imagen, y para eso no tratamos nosotros de yo diría, sancionar antes de asesorar. Primero estamos asesorándoles, estamos ayudándoles en los procesos que deben realizar previo y continuo. Tenemos que acompañarlos para que puedan hacer un buen proceso y después evitarse la sanción. Si es que cometen algún error, por supuesto, nos toca sancionar, pero eso vamos a lograr que se prevenga y no pueda pasar eso. Estamos ayudando a través de las unidades de auditoría interna a lograr prevenir en la contratación. Hemos puesto a disposición también la Dirección de Contratación Pública de la Contraloría para que los ministerios o cualquier entidad, los GATS, cuando necesiten contratar, pidan ayuda, pidan asesoramiento, y nosotros los vamos a acompañar para que no cometan errores.
¿Se renovará así entonces la Contraloría? ¿Es posible cambiar esta imagen? Porque es una imagen que se han ganado lamentablemente a pulso con dos excontralores, ya sabemos la suerte de ellos, esta vergüenza nacional, pero ¿es posible mejorar la imagen con estos trabajos? ¿Será posible depurarla completamente? Seguramente hay funcionarios que se le están yendo por ahí. Sí, sí es posible depurar primero la Contraloría y ganar nuevamente la confianza de la ciudadanía. La Contraloría es una entidad técnica, tiene muy buenos servidores, son pocos los que nos hicieron quedar mal. En lo posible estamos ya separando a esa gente y los que quedan tal vez tendrán que salir por sí mismos porque no van a encontrar cabida aquí. La Contraloría, al renovarse, estamos refundando una nueva Contraloría, esta nueva imagen de la Contraloría, no solo con el nuevo logo que tenemos, sino con las ganas de trabajar, con esos valores que estamos incentivando en nuestros servidores. Inclusive recién firmamos un convenio con el Ministerio de Educación para comenzar a preparar en valores a los niños, jóvenes y adolescentes, para ir formando desde el inicio, formarlos en valores para que logremos luchar contra la corrupción. Es posible, esa lucha yo creo que si nos unimos todos y el país nos ayuda, vamos a salir adelante y vamos a cambiar inclusive la institución y por qué no inclusive ayudar a luchar a todo el país contra la corrupción. Y sobre todo que se sancione ejemplarmente a quienes han hecho quedar mal, no solo a la Contraloría como institución, sino a un país que espera tener una entidad, un organismo técnico capaz de salvar o salvaguardar los recursos estatales. Nuevamente, doctor Torres, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fausto, a ustedes y siempre a las órdenes. Gracias nuevamente. Ha sido el doctor Mauricio Torres Maldonado, Contralor General del Estado, hablando sobre un proceso de depuración en los 6 meses de gestión. Una limpieza que se ha hecho puertas adentro de la Contraloría General del Estado, que lamentablemente se había convertido, según el propio Contralor, en un ente de persecución. Informes que se vendían entre 5 a 10 mil dólares, supuestos informes que se daban de baja con otro precio similar. Funcionarios de Contraloría siendo parte de una estructura de corrupción que incluso se enriquecía ilícitamente. Vacunadores dentro de la Contraloría. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Notimundo. Información inmediata.